Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan, nos ven en este podcast. Así que esta mañana, todos los domingos, domingo tras domingo, aprendiendo de la palabra y sobre todo nutriéndonos de la Santa Escritura del Señor. Así que en el día de hoy vamos a la lección número 4, que está bajo el tema un joven en la escuela del quebrantamiento. Un joven en la escuela del quebrantamiento. Y como base bíblica, 1 Samuel capítulo 18, verso 7. Así que hoy vamos a estar aprendiendo un poco sobre ese momento donde somos probados, cuando llega la envidia, cuando llega, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir, José? Cuando llega ese momento de la duda, pero de la misma forma que cuando tenemos un llamado de Dios, somos probados. Y tenemos que pasar por esa escuela, que yo digo que es la escuela de Dios, para que el Señor nos siga capacitando. Pero el hombre que tiene un llamado, la mujer que tiene un llamado, tiene que ser probado. Así que, y de esa misma forma, a veces nos desilusionamos y a veces nos llega el coraje y la ira, pero para manejar eso tenemos que trabajar muchas cositas. Y, ¿verdad? Y no estamos exentos de tantas cosas. O sea, no estamos exentos de situaciones, porque yo creo que cuando nosotros somos llamados y escogidos por Dios, vamos a ser probados. Y más adelante vamos a ver el triunfo. Así que en la mañana de hoy vamos a considerar, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 18, verso 7. Y es bien importante que nosotros entendamos este tema. Vamos a hacer, ¿verdad?, un poco corto sobre esto, porque queremos, ¿verdad?, trabajar con ustedes con unas preguntitas guías que tenemos por aquí, este, para que así podamos, ¿verdad?, aprender más de la palabra del Señor y podamos interactuar. ¿Okay? Así que, viendo, ¿verdad?, sobre este tema, vamos a comprender, ¿verdad?, que un líder no se hace en un día, debe pasar el proceso de Dios y aprender que el camino de la fe está lleno de pruebas y aflicciones y esperar completamente el tiempo de Dios para bendecirnos y exaltarnos. Preguntativa que yo hago hoy en la mañana: ¿cuántos de aquí han sido probados? Esto está bueno porque nadie ha sido probado, profesor. Qué bien. Yo quisiera saber la fórmula para yo. Sí, yo también, yo también. Quisiera saber cuál es el ingrediente para no poder pasar por tanta prueba. El sazón, exactamente. Cuéntenme alguna experiencia que han tenido, que han sido probado su fe, su vida, su tolerancia, su paciencia. Que no seamos nosotros dos. ¿Verdad? No, mucho no. Alguien que hable. Alguien que hable. Mira, yo voy a tirar ese micrófono para allá. Tíralo para allá, el que lo coja es el que va a hablar. Vamos a ver. Alecha, cuéntame. Adiós, pero es que pasaron. No, yo pensé que yo iba a hablar. Edwin, cuéntame, ¿alguna experiencia que fuiste probado, que tu paciencia dijo hasta aquí se acabó la paciencia? Nadie. Bueno, si no la papa cae en la mano que tenga el micrófono. Ay, Dios mío. Bueno, pechen para acá, que José y yo tenemos, yo creo, bastante experiencia. Dios José, le bendiga. cuéntame, Dios te bendiga, José, cuéntame. Dios le bendiga. Mira, es interesante este tema, ¿verdad? Porque y me llama la atención cómo ¿verdad?, el escritor de este libro plantea al quebrantamiento como una escuela. Y ciertamente, ¿verdad?, pasamos situaciones, pasamos problemas, dificultades, que en el momento quizás pensamos que no son una escuela, sino que son tormentos, literalmente. A veces nos preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Pero ¿verdad?, respondiendo a la pregunta del profesor, son muchas las cosas que pasan a diario, que quizá el enemigo intenta, ¿verdad?, sacarnos, como decimos nosotros, de nuestras casillas. Pero si hay algo que yo les puedo contar a ustedes, ¿verdad?, pues no solo que sea de beneficio propio, sino que sea de edificación para todos. Yo diría que hasta ahora, en los 26 años que tengo, la prueba más grande y más dura que yo he pasado en mi vida, y fue la pérdida de un ser querido, muy querido para mí, en mi caso personal, para mí era como una segunda madre. ¿Por qué? Porque yo le doy gloria a Dios por los padres que yo tengo,
¿verdad? Que me inculcaron el temor al Señor. Pero esta mujer, mi tía, no solamente me inculcó el temor al Señor, sino que me introdujo en los caminos del Señor. Ella fue mi guía, ella fue, ¿verdad? La respuesta a las preguntas que yo tuve siempre en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Junto con mi abuela, pero ella siempre estuvo a la mano a mano conmigo. Y esto me afectó, hermano Naudi, no solo por la pérdida, sino, ¿verdad? La manera en que ocurrió fue un momento trágico. Y yo tuve la oportunidad, por llamarlo así, de estar en ese momento, de tenerle en mis brazos, sin vida. Y para mí esto ha sido lo más que me ha marcado, ¿verdad? Hasta ahora, en mi corta edad ¿verdad? Que yo tengo. Y quizás como creyente y ¿verdad? Como servidores del Señor, posiblemente a cualquier persona le vengan muchas preguntas, muchas dudas a su mente. Pero yo lo veo como el escritor ve esta clase que nos está presentando hoy, como una escuela. Y le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo me guió, ¿verdad? Y me hizo entender muchas cosas que Él quería enseñarnos a través de ese momento. Y sobre todas las cosas me enseñó el por qué, el para qué, el por qué estaba ocurriendo las cosas. Y le doy gloria a Dios por eso, porque no todo el mundo se pone en las manos de Dios y le pregunta al Señor el para qué. Muchos preguntan, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando de esta manera? Pero yo le doy gracias al Señor porque en mi caso no fue así. Y no es que yo quiera, ¿verdad?, echarme, como quien dice, el guille o darme tres patadas contra el pecho, sino que el Señor me dio esa oportunidad linda de yo no comenzar a hacer preguntas, a asumir cuestiones en mi mente que no eran, sino que Él me dio la fuerza para asumirlo de la manera correcta. Y rápido comencé a ver los frutos y ¿verdad?, el propósito del Señor para con ese proceso. Y es así que Dios trabaja con nosotros. Por eso el escritor lo plantea como una escuela donde, ¿qué nosotros vamos a hacer en una escuela? Pues vamos a aprender. Y lo más importante, tenemos un profesor, ¿verdad?, aquí de valga la redundancia, de profesión. Y él sabe que no todos los estudiantes atienden y se aplican las enseñanzas. Muchos van y oyen, pero no escuchan. Muchos van y prestan atención en el salón, pero cuando se van a su casa es todo, ¿verdad?, oído hueco, como decimos por ahí. Entra por un lado y sale por el otro. Por eso es importante que en la escuela del Señor, en los procesos, en los quebrantamientos, prestemos atención a qué es lo que el Señor quiere. Eso es así. Una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, en nosotros es que en la misma manera que nosotros somos probados, y en la misma manera que somos, ¿verdad?, abatidos ante todo esto, pues siempre hay una enseñanza. Siempre una enseñanza. Tocaste un punto, ¿verdad?, que me gustó cuando hablaba sobre cuando uno va a la escuela, uno va a aprender de acuerdo a lo que enseña el profesor, de acuerdo a lo que enseña el maestro, la maestra. Pero hay quienes que sí prestan atención lo que el profesor o la profesora está hablando, pero hay otros que no están prestando atención. Hay otros que en la sala de clase es ¿cómo te digo? El que entretiene todo el grupo, el que vacila en la sala de clase, pero vas a ver el otro, el más calladito, el más responsable. Pero va a ver el otro que no le importa absolutamente nada. ¿Okay? Si salí bien, si saqué F, si saqué D, si saqué C, saqué A, me da lo mismo. ¿Okay? Vas a ver muchas cosas dentro dentro de un panorama. Pero ¿qué pasa? Cada uno de ellos son probados. ¿De qué manera? Por un examen. ¿Saliste bien o saliste bien? ¿Estudiaste o no estudiaste? Y el maestro siempre dice, te da el repaso y de ese repaso estudiate que tal día es el examen. Llegó el día del examen, pero ese que supuestamente estudió no estudió el día antes. O quizás horas antes de comenzar la clase. Yo era de esas personas. Yo no estudiaba. A mí no, ya si el examen en la clase empezaba de español a las 8 de la mañana, el examen empezaba a qué hora? A las 8 de la mañana. Y yo decía, bueno, si llegaba a las 7:30 a la escuela, ya tenía 7:30, media hora para estudiar. Pero ¿qué pasa? Llegaba el examen, pero había cosas que realmente yo no había estudiado, que llegó el examen. Eso no, exactamente. Y ahí uno comienza una lucha interna. ¿Cómo vendrá el examen? Y cuando tú tienes tu examen en la mano, diache, lo que yo estudié no está aquí.
O quizá tuviste toda la noche estudiando. Si eres de estas personas como yo, que en el nivel universitario tiene que ponerme unos audífonos para estudiar y quedarme dormido escuchando, por lo menos yo hablándome de parte del examen, cuando tú llegas a la universidad, ¿cuál es el examen? El examen eran departamentales, pero realmente no eran exactamente 3 horas y no era lo que realmente tú habías estudiado. Pero viene el que no estudió nada, el que se pasaba vacilando, sacó mejor nota que yo. Sacó una C por lo menos. Pero yo me fui a la tangente, yo saqué una F de 40. Hello, yo estudié, por aquel no estudió. Y llegamos a ese punto. ¿Y cómo lograron? Pero él se va a quedar callado porque no va a decir que tiene una droguita. La droguita puede estar en la borra Lion, que sacó la borra Lion, o se le escribió en la rodilla, o lo tenía no sé en dónde puesto, pero buscó una manera. José se está riendo. Buscó. Bebe, para que tú veas cómo el trueque. Ay, Dios mío, este es el día de confesiones. Y exacto, como una vez estoy en la casa de Dios, no puedo mentir, una vez lo que hicieron conmigo fue que se dejaron llevarle, eso fue universidad, José, fue universidad, ya yo estaba terminando, y realmente era un curso que se requería tanto esfuerzo, pero yo realmente no era bueno en ese curso, en un curso de educación, y vinieron, y llegó esta muchacha, viene y me dice, Aneudi, te están llamando. Y yo, pero yo estoy con el se están llamando. Y llamando era que me pusieron el teléfono y que estaba hablando por teléfono era mi compañera diciéndome la respuesta de cada uno. Y yo, ok, qué sé yo, te estoy llenando. Me faltaba otra parte. Y viene mi compañera, Aneudi, toma un peso para que vaya allí a la maquinita para que compre. El peso era que estaba escrito. los primeros ejercicios, el A, B, C, qué sé yo. Y nada. ¿Pasé el examen? Lo pasé, pero gracias a qué, exactamente, a la droguita y a lo que realmente me habían ayudado. Pero hay quienes no quieren decirte la respuesta. Hay quienes que están ahí y tú le preguntas, mira, ¿cuál es la A? Dios, ¿cuál es la 1? ¿Cuál es la 5? ¿Cuál es la 7? Pero no te dicen absolutamente nada y tú empiezas a pelear en tu mente contra. Yo que le ayudo, yo que le llevo el bulto, yo que si esto, yo que le compro las cosas, que si yo tengo que sacar de mi chavo, tengo que comprarle a ella la merienda, o tengo que comprarle el almuerzo, y no fue quien por lo menos decirme la parte 1. Yo te cojo bajando, mamita. Te va a quedar sin comida. Esos son los que lo llaman los abogados y los doctores. Exactamente. Pero te das cuenta que tenemos una batalla y nos están probando. Pero la manera como nos prueben el examen, como nosotros salimos. Quizá Alecha sacó un 90, pero quizás Débora sacó un 50. Alecha no estudió nada, pero Débora sí había estudiado. Gabriela había estudiado unas cosas, pero en la parte 1, la parte 2 se fracasó. Y los demás, pues bien. Y llegó Abigail, todas las partes fue excelencia. Y llegó José. Llegó José, estudió, pero fracasó una área. Pero José admite no estudié las partes, por eso fue que yo fracasé. Una cosa es tú admitir y una cosa es tú buscar la droguita y hacerte pasar de que lo sabes. Mire que es interesante, profesor, que esta analogía, la iglesia no está exenta de eso. Exactamente. La iglesia no está exenta de que hayan personas que no se preparen. La iglesia no está exenta de que hayan personas que quizás sí se preparen, pero no les salió como esperaban. Exactamente. La iglesia no está exenta de personas que oran, que ayunan, que buscan del Señor, pero que vienen las pruebas, vienen los procesos. Y es así como, ¿verdad? Como nosotros nos probamos. Es así como Dios nos da los exámenes, profesor. Por eso el escritor plantea el quebrantamiento como una escuela. Y en la iglesia del Señor muchas veces también pensamos, no, porque estamos en la iglesia, pues todo va a salir bien. Definitivo. O estamos en la iglesia, todo va a salir color de rosa. Pero en la iglesia también muchas veces nos colgamos.
Seguro. En la iglesia también muchas veces pasamos raspando. En la iglesia también muchas veces nos olvidamos que hay una prueba al otro día y estudiamos ahí al pie de la letra rápido, justo antes de comenzar. Nos pasa. Y van a llegar procesos difíciles. También hay personas despistadas en la iglesia. Hay personas no responsables en la iglesia. Hay personas que, ¿sabes? Toda esta variedad, porque estamos en la iglesia, no significa que estamos exentos. Y para los líderes, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos formar, ¿verdad? Personas capacitadas, líderes que estén preparados para la obra del Señor. No vamos a encontrar todo color de rosa. Va a haber gente que no quiere trabajar. Va a haber gente que no quiere echar hacia adelante. Va a haber gente que no quiere marchar. Va a haber gente que no quiere estudiar para el examen. Va a haber gente que no quiere orar, que no quiere buscar de la palabra. Pero nosotros tenemos que ser, ¿qué? Como el profesor de inspiración. Como líderes tenemos que ser de inspiración. Incluso en los propios líderes esto se da también. ¿Sabe por qué? Porque no hay uno justo, no hay uno perfecto delante del Señor. Nuestro mayor esfuerzo, ¿qué es? Parecernos a Él. Nuestro mayor esfuerzo es que en la escuela del quebrantamiento, aunque sea un poco, nos parezcamos a Él. Aunque sea un poco, busquemos esas similitudes, ¿verdad? De poder imitarlo en todo lo que hagamos. Pero es intentarlo. Y en esa escuela tratar, ¿verdad? De continuar y pasarlo para cuando llegue el momento de la prueba, estar ready. Definitivamente. Y yo creo que a partir de, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando sobre la manera como somos probados y de como la manera como salimos, la palabra como salimos, siempre va a haber uno que se va a levantar y nos va a envidiar. Porque esa persona que quizás, ¿verdad? Trabajó y trabajó y trabajó, y como esta persona está viendo de que no está logrando su objetivo, se va a levantar la envidia. Pasó con Samuel y pasó con David. Vamos rápidamente, porque quiero vayan conectándose al Kahoot. Vamos rápidamente a 1 Samuel 18:7, aquellos que tienen el expositor, ¿verdad? Me pueden leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Porque aquí, José, vamos a abarcar muchas cosas y vamos a resumir. Porque mirando bien desde el versículo 7 al 11, habla sobre la aprobación sobre esa envidia. Habla sobre la degradación, ¿verdad? Que David sintió, no David, sino Samuel, y la confianza. Porque a veces que hay muchas personas no entienden el propósito de Dios, de la manera como Dios comienza a trabajar con nosotros y cómo Dios comienza a aumentar, ¿verdad? Nuestro enfoque en el ministerio. Porque quizás José tenga más conocimiento en algunas cosas que yo, o quizás viceversa. Yo no puedo enojarme con mi hermano José, que quizás unas partes él conozca y yo no conozca. ¿Okay? Y yo pongo, por ejemplo, en MIPA, los que estuvieron estudiando con MIPA, la clase, no sé si se acuerdan, la clase de evangelismo personal. En esa clase, yo me sentía en parte, ¿verdad? Y soy responsable de lo que digo, pero en parte yo me sentía como que ahogado. ¿En qué sentido? Porque siempre me estaban preguntando a mí. Éramos como 28 en la clase. Te pregunta a los 27 que hay. Porque ya yo me sentía como que, ¿por qué? Porque cada vez que yo hablaba, cada vez que yo ministraba, cada vez que yo decía algo, pues ¿qué pasaba? Lamentablemente, yo tenía que contestar. ¿Okay? Tenía que contestar. Pero ¿qué sucede? Vamos al libro. Capítulo 18, versos 7 al 11. ¿Qué dice? Aquí, ¿verdad? Yes. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
fíjate. Y el espíritu malo de Sigue. parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, y el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Muy bien, quédate ahí. Quédate ahí. Una de las cosas principales de esto es, empezando, Saúl amaba a David. Saúl amaba a David, ¿verdad? Aun cuando el valiente joven acaparaba toda la atención por haber vencido al gigante, el corazón de rey se llenó, ¿verdad? Literalmente de envidia, por la sencilla razón que David estaba obteniendo más que. Hay más alabanza. Estaba brindando más. Y esta persona que llevaba más tiempo, ¿cómo es posible que este chiquitico que llevaba poco tiempo, como en cuestión de nada, perdón, en cuestión de nada, está creciendo? Y yo que llevo tiempo, yo sigo igual. Y yo siempre digo algo, no es en la posición que tú estés, no es verdad en lo que tú proyectas, no es lo que tú das, es lo que tú haces en cuestión de amor, en pasión, y sobre todo el empeño que tú le dedicas a las cosas. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo, yo me acuerdo de una escuela bíblica que se dio aquí, se dio aquí, y yo hablaba, quizás lo que yo haga, pues bien para otros lo van a ver bien, pero quizás lo que, por ejemplo, Alecha haga, quizás sea algo mejor de lo que yo estoy haciendo, ¿entiendes? Y yo tengo que respetar eso, ¿bien? Y no es porque yo lo hago, es porque el Señor la posicionó a ella, ¿bien? Si a mí Dios me posicionó en una área y Alecha la posicionó en otra área, pues significa que Dios va a trabajar igual, pero quizá el don y el talento que tiene Alecha es más que lo que yo tengo. Yo tengo que respetar eso. Yo tengo que darle gracias a Dios de que ustedes están predicando la palabra y ustedes están echando para adelante, pero yo tengo que alegrarme de lo que ustedes están haciendo. Pero ¿qué pasa cuando no andamos con la visión de Dios? Y esto es lo que pasa aquí, que el éxito despierta la envidia. Hubo un éxito donde David derriba a este gigante y a pasar de los tiempos, lamentablemente comenzó a bajar la autoestima, vamos a ponerla así, de Saúl. Dudo pregunta. Bien, y el sometimiento a Dios nos guarda del orgullo. Cuando nosotros estamos con Dios, recuerde que Dios es nuestro sostén. Y si Dios es nuestro sostén, podrá levantarse quien sea. Pero recuerden que Dios los llama a ustedes. Y eso pasó con David. Dios llama a David, pero como quiera se va a levantar el enemigo. Si nos vamos al versículo 12 en adelante, dice: y se descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Probado por la degradación y la decepción. Número 1, las pruebas nos acercan a Dios. ¿Sí o no? Claro. Las pruebas nos acercan a Dios, realmente. Pero ¿qué pasa? Hay a veces que no queremos entender eso. Perdón. David fue hecho el jefe de los guardaespaldas personales de Saúl, pero es degradado a ser un simple capitán de 1000 hombres y enviado a la batalla contra los filisteos con la intención diabólica de que muriera en batalla. ¿Cambió esto a David? No, su fe estaba en el Señor. ¿Sabe? Yo creo que cada uno de nosotros como pueblo de Dios y nosotros como jóvenes vamos a ser probados. En el trabajo, en los estudios, en donde sea, vamos a ser probados. Quizá Gabriela, donde esté trabajando, quizá pase un mal rato o haya pasado malos ratos, ¿verdad? Y Gabriela, pues en parte quisiera descargar, ¿verdad? Su ira, o prefiere mejor callársela y tragarse todo. Pero hay otros que no son como Gabriela. Hay otros que prefieren mejor saltarse de puño y bofetada y caerle encima a la persona. Porque es la única manera de yo poder defender mis hechos.
¿verdad? Y mis posturas. Hay quienes que mejor salen del trabajo, se montan en un carro y se van. Hay diferentes maneras de cómo tú manejar el caso. Y hay quienes, pues, que dan lo mismo, hagan lo que te dé la gana. Porque yo, pues, como dice la gente, me resbala como la mantequilla. ¿Eh? Pero es así. Pero somos probados. Yo en mi trabajo soy probado todos los días. La paciencia tengo que tenerla al máximo. Y no tanto con los estudiantes, a nivel personal. Porque a veces a nivel personal se ponen potrones. Pero hay que hacer, trabajar y luchar con eso. Y uno le gusta el trabajo, pero a veces con tanta presión uno que es fuerte. ¿Okay? Igualmente los Débora que trabaja, ¿verdad? En dentista, que vengan ese cliente, me sacaron la muela que no era. Me metieron una inyección y yo no siento nada. Que siento que si lo otro. Que me pusieron empate y se cayó. Me pusieron algo en el diente y estaba comiéndome un chicharrón y se me cayó. ¿Quién te manda que te estabas comiendo el chicharrón? Si sabes que no te puedes comer todavía nada, tienes que esperar. Todo eso, mira que Débora, tienen que estar lidiando. Alecha con las uñas, que si, qué sé yo, que si le está haciendo las uñas. Ah, es que esta está más larga que la otra. Que este diseño es el mismo que aquel. Que la de, pues mire, tranquila. A Rubio le hago brillito uno y a otra. Pues. A Rubio se le va el sí, se Y, o que si de los pies, que si el pie, me da cosquilla. Pues tú pediste que me haga los pies, espera, ¿entiendes? ¿Sabes? Edwin, que si brega con la mecánica, mira que cuando me va a entregar el carro, que cuando me van a entregar aquello, que si la pieza no vino, que si la pieza que si lo otro. Tenemos que batallar todos los días en un lugar donde quizás hoy va a fluir bien, pero mañana va a ser diferente. Y tenemos que lidiar eso, lidiar con eso. Y voy a terminar con esto, porque yo quiero que usted entienda algo bien importante sobre esta lección. Un joven en la escuela del quebrantamiento. Somos probados en la confianza de Dios. Confiamos en el Señor, pero como yo digo, somos probados. Yo confío en Dios todos los días y creo en Dios todos los días. Oro al Señor todos los días, le pido a Dios todos los días. Pero siempre va a haber el día que va a haber uno que se va a levantar contra uno. Recuerdo el día que yo saqué mi primer carro. Me acuerdo, el primer carro. Y yo lo ungí, y oramos, qué sé yo. 2 días después. 2 días después, ¿qué pasó? Me chocaron el carro. 2 días después me chocaron el carro. ¿Y vas a sentir el mismo cariño, el mismo apego, el mismo amor cuando te chocan el carro? No. Porque ya tú estabas entusiasmado de tú salir un dealer con el carro bien bonito, super nice, pero 2 días después que te choquen el carro, que tú tienes que llamar al seguro, que si el proceso del seguro, que esperar que el seguro diga, que si que aquel te chocó, que si aquello, que si lo otro, todo se combina. Te arreglan el carro, pero el amor lo perdiste, porque no es lo mismo. ¿Ves? Pero aprueban tu fe, prueban tu paciencia. ¿Okay? Y son cosas que quizás, y yo me acuerdo que yo me molesté. Contra ellos 2 días que saco el carro y ya me lo chocan. Y uno le da coraje, pero es así. El enemigo ataca al hombre. Por eso que si dice la palabra en Proverbios 27:21, y con esto voy a cerrar, dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. ¿Qué significaba esto? Que David alababa todos los días. Y a través de la alabanza y a través de la adoración, David provocaba la gloria de Dios, lo que Saúl no hacía. Y mientras David provocaba la gloria de Dios, más cosas sucedían en el pueblo. Más cosas y más bendiciones caían al pueblo. Y Saúl, al ver que todas esas cosas se estaban manifestando, decía: pero contra, este chiquitito que vino hace poco está haciendo un montón de cosas, y yo que llevo tiempo aquí nunca lo pude hacer. Hay gente que no quiere reconocer sus defectos. Y yo creo que nosotros tenemos que reconocer nuestros defectos. No somos perfectos que nadie, porque quizá lo que yo haga a ti no te guste, quizá lo que a ti tú hagas a mí no me guste. Pero tenemos que respetar, ¿verdad? Y más cuando es de Dios. Cuando Dios hace algo, pues bien, esto es lo mismo. Viene alguien, predicas,
en altar y Dios lo usa con poder y gloria, pero esa persona le gustó lo que el predicador trajo. No te molestes con el predicador. El que vino a hablar fue Dios. ¿Eh? Y yo creo que es bien importante entender eso. ¿Cuál es nuestra escuela? Dios es nuestra escuela. ¿Y qué hace esa escuela? Nos prepara. Y cuando estamos preparados, ¿qué hacemos? Exactamente. Y ya. Salimos de esa escuela, ya nos preparamos, pero también tienes que lidiar lo que te vas a enfrentar afuera. Las personas que te van a decir, eso no es así. José, lo que tú estás diciendo no es así. La palabra dice esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo tú lo vas a sustentar? Pues lo que tú has estudiado. Yo soy una persona que yo no te puedo, si yo no te sé responder una pregunta, yo te digo, mira, ¿sabes qué? Mañana dame la pregunta. Yo no sé cómo contestártela. Porque hay que ser al grano. Peor es que tú metas la pata, decirle algo que realmente no lo es. ¿Okay? Bien importante educarse, nutrirse. Esta es la escuela. La palabra de Dios es la escuela. La casa de Dios es la escuela. Dios es nuestra escuela. Y tenemos que salir hacia adelante. Y vendrán las envidias, vendrá la oposición, vendrán muchas cosas, pero Dios está con nosotros. Vamos aquí. Débora, Edwin, Gabriel y Alecha están conectados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les deseo lo mejor. Y recuerden, jóvenes, y los que nos sintonizan, recuerden que Dios es nuestra escuela. Y siempre, siempre debemos enfocarnos en el Señor sobre todas las cosas. Dios siempre va a, ¿verdad?, a poner en nuestro camino, ¿verdad?, cosas que usted quizás pueda tener la experiencia. Recuerde que el camino de Dios es una escuela. Recuerde que el camino de Dios hay lecciones. Hay lecciones que aprendimos en el pasado que va a ser de bendición ahora, pero hay lecciones que nunca la vivimos y es necesario pasarlas para más adelante ser de bendición a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde que Cristo le ama.